Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video. Mi nombre es Iván David Pardo Núñez y hoy les voy a hablar un poco sobre todo lo que he podido aprender. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la inteligencia. Pero para saber tenemos que tener claro que los procesos psicológicos son una complejidad de funciones que trabajan en conjunto para establecer los estados mentales saludables, las alteraciones de ellas que repercutan en la salud física, mental y en la conducta de cada individuo. Vamos a empezar a hablar del pensamiento. El pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus inteligencias acerca del entorno, los demás o del mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionados entre sí. Ahora bien, los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generando resultados por parte del cerebro, llamado sistema límbico. Es importante tener en cuenta que es casi imposible conocer el pensamiento mientras no se produzca a través del lenguaje, puesto que esto es un medio de expresión. El lenguaje, las imágenes y los conceptos son principalmente los bloques de construcción del pensamiento. Entendiéndose esto, pues los bloques de construcción en el pensamiento son elementos que intervienen en la construcción del pensamiento. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se genera el pensamiento? Bueno, la respuesta es simple. Ustedes se han puesto a reflexionar un poco sobre cuando uno le dicen, hey, haga funcionar el cerebro. Cuando es necesario reflexionar sobre determinado tema o problema. Bueno, la respuesta es simplemente porque el cerebro y las neuronas son factores que influyen en la capacidad de pensar. Durante la gestación inician conexiones neuronales. Este número de conexiones es limitada, porque además se forman al usar el cerebro. Y a mayor estimulación neuronal, mayor conexión neuronal, o sea, existe mayor capacidad del pensamiento. Bueno, algo que me llamó mucho la atención es que hubo una investigación por un grupo de neurocientíficos en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, que estudió cómo se realizaba este proceso de formación de un pensamiento en el cerebro. Se mostraron las personas en una serie de estímulos simples, tales como repetir una palabra, identificar un género o un rostro, y unas pocas más complejas como decir un antónimo de una palabra. Bueno, estas pruebas se dieron que generan estímulos en el cerebro y se encuentran discretamente relacionadas con los pensamientos. Además, el cerebro reflejó 4 tipos de actividad neuronal que permiten hablar sobre las señales, interpretarlas poco al tiempo del ser humano. En las pruebas se pudieron observar 4 tipos de actividad neuronal que experimentó el cerebro. Primero, se procesan señales. Tenemos que saber que hay diferentes tipos de pensamientos. Está el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el pensamiento suave, el pensamiento duro, el pensamiento divergente, el pensamiento convergente, el pensamiento mágico como final. Bueno, y también tenemos diferentes alteraciones en el pensamiento, como los cuales son alteraciones del aspecto operacional, alteraciones de la dinámica de actividad del pensamiento, alteraciones del componente motivacional del pensamiento. Están los trastornos de la forma del pensamiento. En estos trastornos encontramos con el pensamiento acelerado, que es esta marcada rapidez de los procesos asociativos con abundante producción de ideas. Está el pensamiento lento, que es la marcada disminución de ideas, cuya consecuencia es una dificultad de comunicación. Estos son asociaciones muy lentas e ineficaces. Está el pensamiento pobre, que puede ser un pensamiento reducido en cantidad y en calidad. Está el pensamiento disociado, que es paradójico, con los fenómenos de fusión, hiperclusión, descarrilamiento, bloqueo, neologismos, asonancia y muchos más. Está el pensamiento dominante, que es una idea prevalente, que pues esta idea es obsesiva, diviotiva, y es una idea obsesiva, fóbica, impulsiva, y pues esto también lo hace volver compulsivo. Ahora hablemos un poco sobre la memoria. Para empezar a explicar la memoria me voy a apoyar en Portellano 2015, en el cual él define la memoria como una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar información que ha sido previamente almacenada. Pues se debe tener en cuenta que los otros procesos psicológicos ya que funcionan como una cadena, y por esto nos encontramos aquí en estado de atención para poder decir que la memoria es un proceso de alerta o de vigilancia.
Vamos a hablar sobre las fases. En las fases podemos encontrar que en realidad esto es una codificación que transforma los estímulos recibidos en una representación mental. Es como cambiar del lenguaje para que el cerebro pueda procesar mejor la información. También encontramos el almacenamiento, que es retener los datos de la información en la memoria para que se pueda evocar y recuperar en un futuro. Y como último, pero no menos importante, tenemos la recuperación, que es el acceso a información almacenada o disponible para transmitirla, y esto es un proceso consciente. Esta memoria cuenta con 3 módulos. El bucle fonológico, que consta con un almacenamiento y una manipulación de información acústica y verbal. Este módulo se transforma también en la información visual y en información verbal. La agenda visoespacial. Gracias a una agenda visoespacial podemos codificar la información visual para realizar una situación especial o recuperar imágenes del archivo de la memoria a largo plazo. Esta agenda visoespacial se localiza en áreas de parieto-occipitales o hemisferio derecho. El ejecutivo central está centrado en coordinar la actividad del bucle fonológico y esta agenda visoespacial. Y también se encuentra en planificar, almacenar, procesar y tomar decisiones que permiten resolver operaciones cognitivas. Se considera que el ejecutivo central es el eslabón, como le dicen, de intercambio entre la memoria sensorial y la memoria a largo plazo, y esta localización se sitúa en las áreas dorsolaterales del lóbulo frontal. Memoria a largo plazo. Se trata de la capacidad para retener información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente. Esta memoria también se refiere a la capacidad para poder evocar la información después de un intervalo de tiempo para que el sujeto esté centrado en la atención o en varias tareas. Nos permite codificar, almacenar y recuperar información que tiene una capacidad teóricamente ilimitada. Dentro de esto podemos saber, dentro de la memoria a largo plazo nos encontramos con la memoria declarativa o explícita, la cual refiere a hechos de personas, lugares o cosas que se encuentran de manera consciente y deliberada, conocida como la memoria del saber qué. Se trata de esto de un proceso que requiere síntesis y reconstrucción, permitiendo que las personas entendamos el mundo externo. Igualmente, dentro de esta memoria también podemos encontrar la semántica, la cual está relacionada con el conocimiento general del mundo y la sociedad. Esta memoria puede recordar los acontecimientos específicos que pueden recordarse vividamente y se les conoce como el viaje mental del tiempo, como nosotros le decimos. La memoria episódica se refiere a aquellos acontecimientos específicos que pueden recordarse vividamente, igualmente que los dichos que están asociados en un determinado contexto, qué, dónde, cuándo sucedió. Por último, tenemos que la memoria de autobiografía está relacionada con hechos y acondicionamientos de la historia personal. Tampoco debemos olvidar que dentro de la memoria a largo plazo también encontramos la memoria anterógrada, retrógrada, retrospectiva y prospectiva. Encontramos que la memoria anterógrada es la cual trata que la memoria de diferentes acontecimientos sucedidos a partir de determinado hecho, y también se define como la capacidad de aprender nueva información. La memoria retrógrada se basa en la capacidad para recuperar información que ha sido previamente almacenada o aprendida. La memoria prospectiva pues se basa en todas aquellas acciones que realizamos a corto, mediano o a largo plazo. Y por último está la memoria retrospectiva, caracterizada para recordar acontecimientos y acciones del pasado. Lenguaje es el sistema de códigos que permite designar el entorno de los objetos del mundo, sus acciones, cualidades y relaciones, entendiendo como medio de comunicación que permite al hombre guardar y transmitir información y asimilar la experiencia acumulada por la especie. Esto lo dio apoyado en Luria y en Domínguez. Sus características es que permite designar que los objetos y los acontecimientos con palabras, destacar y fijar la atención de dichos objetos y almacenarla en la memoria. Permite la relación de los objetos incluso en su ausencia. A través del lenguaje, el sistema cognitivo del humano puede almacenar información obtenida del entorno según representaciones o símbolos internos, y también puede entenderse como un vínculo de transmisión de la información acumulada en el ser humano que implica que el vehículo de la cultura y el conocimiento. Componentes corticales. Esta área está expresiva y se sitúa en el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal, y esta está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras o de la escritura. Aquí se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística del tipo expresivo y comprende las siguientes zonas. El área prefrontal, que está
está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, generando estrategias necesarias para iniciar una comunicación verbal, oral o escrita. Está la corteza motora primaria, que esta está situada por delante de la fisura central, y esta sigue las instrucciones elaboradas de la corteza premotora y por el área prefrontal. Esto está siendo responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios y en pronunciar las palabras que seguían de la escritura. Y por último tenemos el área de Broca, que esta es una parte de la corteza premotora, áreas 44 y 45 del mapa de Brodmann, y esta está responsable de la preocupación de los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje oral y escrito. Está coordinando la actividad de los músculos que intervienen del habla y de la escritura. Bueno, los componentes extraarticales. Podemos encontrar de primera instancia el tálamo. El tálamo interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y el expresivo a través de varios núcleos talámicos, que tienen una excepcional importancia en la regulación del lenguaje. El núcleo pulvinar es un responsable en coordinar la actividad de las zonas corticales del habla, integrando las referencias visuales y acústicas. Los núcleos geniculados son responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos. También encontramos el cerebelo, que es el responsable junto a los ganglios basales en coordinar la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje oral y de la escritura. El neocerebelo está especializado en la ejecución de los movimientos precisos que intervienen en la articulación de los sonidos y el lenguaje. Está el fascículo arqueado droncocefálico y las gangliobasales, que hace referencia a las estructuras de cómo el núcleo lenticular y el putamen y el núcleo caudado intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral, en el cual la coordinación de las asociaciones motoras del lenguaje oral y escrito. Por ejemplo, yo que no estoy hablando bien. Inteligencia. Bueno, la inteligencia es el poder de la combinación, así afirmó Eblis en 1985. Más tarde, insistió que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por otra parte, la inteligencia, según Binet, se refiere a las cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia, según él, se caracteriza por la comprensión, invención, dirección y censura. La inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente del ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar y de manera abstracta. Comprender las ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino se trata de esta habilidad cognitiva general de la cual forman parte las capacidades específicas. La inteligencia varía a lo largo de la vida de la persona. El desarrollo ontogenético lo ha hecho a lo largo de la evolución de la especie, pues es el desarrollo filogenético. En este caso en específico, pues la inteligencia se ha encontrado en esta que ha evolucionado a lo largo de la infancia y de la adolescencia, alcanzando un punto máximo alrededor de los 15 años aproximadamente. Luego se estabiliza más tarde y comienza a variar, incluso a declinar a lo largo de la vida y de la persona. La medición de la inteligencia es utilizada por pruebas que se adecúan a la edad de la persona y de acuerdo a la edad mental de su puntaje denominado consciente. Bueno, en las estructuras tenemos que la inteligencia en general se basa en una red específica dentro del cerebro, y que esta está conformada por las conexiones entre la materia gris o los cuerpos celulares y la materia blanca o las fibras que se conectan entre las neuronas. Hasta el año 1981, la inteligencia humana era considerada primordialmente una inteligencia racional, y desde la perspectiva de la investigación sobre el cerebro, esta estaba relacionada con el hemisferio izquierdo y de la neocorteza. En 1981, el investigador Roger Sperry ganó el Premio Nobel de Medicina al descubrir que el hemisferio derecho también contribuye a la inteligencia humana. Los impulsos enviados por el axón recibidos por las dendritas y la sinapsis resultante constituyen a la actividad de la neocorteza, y estos son a los que llamamos comúnmente como la inteligencia o el pensamiento. Hay diferentes tipos de inteligencia. Están las inteligencias mentales de la neocorteza, en las cuales encontramos la inteligencia racional,
que es el proceso por el cual recibimos información por medio de conexiones secuenciales y involucran fundamentalmente el uso de la razón, la lógica, la causa y el efecto. Está la inteligencia asociativa, que es el proceso que nos permite percibir información a través de conexiones múltiples y que involucran principalmente el uso de la suspensión y la asociación de la relación. También encontramos la inteligencia espacial, visual y auditiva, que pues esto es un proceso de percibir información a nivel más profundo, mezclando imágenes, sonidos u otras combinaciones percibidas por los sonidos y por los sistemas cerebrales profundos. La inteligencia intuitiva, que es el conocimiento directo sin el uso de la razón, es conocer desde adentro. Otros tipos de inteligencia está la inteligencia mental del sistema límbico, en el cual encontramos la inteligencia afectiva, que es el proceso mediante el cual dejamos de afectar por algo o a alguien y desarrollamos la habilidad de acercarnos a una persona, lugar, cosa, idea o situación. La inteligencia de los estados de ánimo es la capacidad de entrar, mantenerse y salir de cualquier estado de ánimo, sea la experiencia dolorosa o placentera. La inteligencia motivacional es la capacidad de estar conscientes de nuestros deseos y de conocer lo que más nos emociona y nos mueve, la habilidad de guiar nuestra vida en relación con lo que amamos. Por otro lado, también encontramos las inteligencias de comportamiento del cerebro básico, en el cual encontramos la inteligencia básica, que es la capacidad de movernos hacia algo y de alejarnos de ello, de ser capaces de imitar o de inhibirnos ante algo o alguien en el beneficio de nuestra vida o la de otros. La inteligencia de los patrones es la capacidad de conocer patrones que gobiernan nuestro comportamiento y de ser capaces de alterarlo cuando sea necesario. Y la inteligencia de parámetros, que es la capacidad de reconocer, entender y transformar los ritmos, rutinas, rituales de nuestra vida. En las alteraciones de la inteligencia nos encontramos con el retraso mental, que es un desarrollo mental incompleto o detenido que produce el deterioro de funciones completas de cada época del desarrollo, tales como las cognitivas, del lenguaje, motrices y de socialización, que puede tener un carácter cogenético o de interiorización precoz, gestión de parto, primeros meses de vida, entre otros. Con otros síntomas como la inmadurez afectiva, impulsividad, sugestionalidad y tendencias mitiomatánicas. También encontramos la inhibición de la inteligencia, que se trata de un déficit intelectual en el cual es de origen funcional, es decir, no hay una base orgánica que lo justifique. Está también la disincronía, que es un desarrollo del desequilibrio que se produce cuando algunas capacidades se desarrollan cualitativamente y antes de otras. O sea, este síndrome es muy frecuente en los niños con altas capacidades, ya que el nivel interno que desarrollan ante su capacidad intelectual, que la psicomotriz, el lenguaje o la afectiva. Y por último, la demencia, que es muy común, que este se debe al deterioro progresivo del CNC, que produce un descanso de la inteligencia y se da la pérdida de las funciones intelectivas que impide el funcionamiento independiente del sujeto o en su medio social habitual. La inteligencia desarrollada va perdiendo este mismo y se va empobreciendo, ya que pues se va deteriorando de la misma dirección que se desarrolló y va perdiendo progresivamente lo último que fue alcanzado hasta lo primero. Bueno, muchas gracias, espero que nos hayan dormido. Profesor, no sé si se quedó todo el video, espero que sí. Lo hice con mucho esfuerzo y pues espero que lo hayan disfrutado.